Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. Hay una relación de Ana con Dios y con el pueblo. Es el compromiso de Ana con Dios y con el pueblo lo que produce el milagro. La paz se da antes de la concepción y cambio de semblante en la relación entre Ana y Dios produce una conversión de una maternidad para sí a una maternidad para el otro. Ana, desde antes de concebir, sabe que no retendrá a su hijo para sí, sino que lo ha entregado a la causa comunitaria. Es entonces cuando Ana, a causa de su maternidad, se convierte en profeta y entona un canto que le va a ubicar entre las voces más significativas del Antiguo Testamento. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría de amistad compartida en una comida. De escuchar tu palabra que da la vida. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hemos dejado el tiempo de la Navidad. Estamos ya en este tiempo ordinario. Es aquí donde tenemos que mostrar que Dios verdaderamente nació en nuestro corazón, en lo cotidiano, en el día a día. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo,
para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto: Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, el sacerdote Elí miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio. Solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Vea que se te pase el efecto del vino. Ana respondió: No, mi señor, yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar. Solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor. Vete en paz, le respondió Elí, y que Dios de Israel te conceda lo que tanto has pedido. Ana le dijo entonces: que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió de semblante. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano y se postraron delante del Señor. Luego regresaron a su casa en Ramá. Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: Se lo he pedido al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor. El arco de los valientes se ha quebrado, y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan, y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 veces, y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor. Él levanta del polvo al desvalidado y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes y darles una herencia en trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos entonces nosotros hoy ya comenzando el tiempo ordinario, por eso tenemos este colorcito verde. Terminamos entonces el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. Estos son los dos primeros ciclos que nos ha presentado la Iglesia para hacer nuestro camino en estos 54 domingos del tiempo litúrgico que nosotros le llamamos, el tiempo de la Iglesia, el calendario litúrgico. Y queridos hermanos, siempre, cada etapa, es decir, es como los meses, por decirlo, hacer una analogía con el año civil, ¿verdad? Entonces, el calendario civil. El primero sería el de Adviento, en que nosotros estuvimos pidiendo al Señor, Yahweh Zapucaya, lleva Peñan de Yara y Yumina Orapitebe. Y entonces el Señor, el 25 de diciembre, después de darnos algunas condiciones que nos llamaban principalmente a la conversión, Shahatamente Apitebe Peña convertino. Y nosotros entonces lo hemos recibido al Señor y lo tenemos aquí presente, que ha nacido para acompañarnos durante estos 54 domingos, decíamos, de nuestra vida litúrgica. Y luego el tiempo que nosotros le llamábamos el tiempo de la Navidad. Y ahí, después del nacimiento, lo primero que celebramos fue a la familia, porque la familia es el fundamento. Ese niño que había nacido en algún lugar tendría que educarse, tendría que crecer. Y eso es lo que nosotros estuvimos haciendo, queridos amigos. Al celebrar a la Sagrada Familia nos hemos comprometido y hemos mirado las características de una mamá, María, de un papá, José. No son padres ausentes, al contrario, ese Jesús que nosotros habíamos leído, de un Jesús que parecía que se había perdido, en realidad nos estaba diciendo que de nuestra vida es que el Señor muchas veces se pierde. Que venían de Yara, anda ya y cuay mo pa venían de Yara, upego y se en el fondo. La familia que tiene que buscar a su Hijo, la familia que tiene que buscar a este Dios que se ha encarnado y que está entonces en las cosas de todos los días, porque es importante. Entonces la búsqueda de Jesús es la búsqueda interior del hombre, que tiene que encontrar a ese Dios que se ha encarnado y que se está manifestando en las cosas de todos los días. Peñan de Yara y me mañana en diejina. Ñandela ya yujuana, jamoy peñan de Yara. Que vea. Ese es el trabajo de cada cristiano. Es el trabajo de la comunidad. Y después las manifestaciones, así como se ha manifestado al pueblo elegido, también se manifiesta a todos, porque este Cristo viene para llegar a todos. Es la catolicidad, decíamos, la manifestación a través de esa gran solemnidad que tuvimos sobre los Reyes Magos ya en Ñandea lleva. Pero en realidad es a todos los paganos, a todo el universo, es la universalidad de la propuesta del Evangelio del Señor. Y ayer, ¿verdad, queridos hermanos, en el domingo hemos celebrado la última manifestación que fue, y con eso comenzamos ya el tiempo también ordinario. Hemos iniciado con la celebración hoy ya del tiempo ordinario. Así le llamamos. ¿Por qué?
Porque quiere decir que después de ese compromiso del bautismo del Señor, que quiere decir nuestra propia asunción de nuestro compromiso con el Señor, cuando amoya, huerajata, jamoña, mozarambita, jamoya, yaicualcata, peñan de yara, a peñan de yara, hueruba, cueñan debe, a jucuabo, peñan de ñe, me llevas a peñan de apetu, ube, a peala ñandeña, mozarambia, yaicualcaña de la pichacuera. Entonces, queridos hermanos, hoy iniciamos así, con la fiesta de ayer, ciertamente, el paso para este tiempo ordinario. El tiempo ordinario, por eso, es la vida de la esperanza. Opeare la verde y purujina. La esperanza de que nosotros iremos en este tiempo cambiando. La esperanza de un Dios que nos acompaña y la esperanza de un Dios que está presente y que nosotros vamos a procurar mantener nuestro compromiso con el Señor. Y entonces nosotros somos quienes vamos a decir, aquí estamos, Señor. Y miremos lo que nos dice el Evangelio, porque hemos leído a San Marcos en el capítulo 1, del versículo 14 al 20. Aquí viene San Marcos diciéndonos que es ese llamado especial que nos hace a cada uno de nosotros. Y dice, después de que Juan el Bautista ya fue arrestado, Jesús se dirige a Galilea y allí él comienza a proclamar la buena noticia. Nosotros vivimos el tiempo fuerte o los tiempos fuertes de Adviento y de la Navidad, pero ahora entonces nosotros esos tiempos fuertes de los misterios elementales y fundamentales, uno de los misterios que es la encarnación, entonces nosotros tenemos que llevarlo al Cristo que ha nacido, hacerlo crecer y sobre todo introducirlo en la sociedad. Introducirlo en el día a día, o peaje y sea tiempo ordinario. En la vida nuestra, de cada día, es decir, que es una misión, es ese llamado de Dios hacia esta misión importante para con los demás. Y lo primero que el Señor nos dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Es la palabra del Señor, es la palabra de este Cristo, que hoy viene, nos invita y nos dice, peñan de yara, iba lleva a través de sus profetas del Antiguo Testamento, de un proceso, de un camino, upea, hoy coma gato. Ñan de yara, anda jesaray, ñan de jehuija, ñan de yara, peo prometeba, peje iba, ñan debe, lleva bajo juramento verdaderamente, entonces lo ha cumplido. Dios es fiel. Dios cumple con su alianza. Y si Dios cumple con su alianza, queridos amigos, hoy nosotros, al leer este Evangelio y que nos dice que el tiempo se ha cumplido, entonces viene la segunda partecita, porque entonces quiere decir que somos nosotros quienes tenemos que disponer nuestro corazón a abrir las puertas al Salvador para que el Señor pueda actuar. Aubea dice, conviértanse y crean en la buena noticia. Conviértanse y crean en el Evangelio. Upea la ñan de yara o yerulea ñan de coña muñe peruo maoí, ¿verdad? El tiempo ordinario. Nuestro compromiso tiene que ser de hacer conocer al Cristo, que tiene que tener la influencia. Peajina la ñan de ya con nuestras terminologías actuales. Ñan de yara, influencers. Jesucristo, el influencer. Jesucristo que llega a todos. Jesucristo que forma la conciencia. Jesucristo que forma la sociedad, Jesucristo que hace llegar entonces su gracia a través de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, esto es elemental y esto es fundamental. Esto es lo que nosotros verdaderamente tenemos que ofrecer hoy, aquí, poner en manos del Señor. Es Jesucristo que nos está llamando, es Jesucristo que verdaderamente quiere lo mejor y lo esencial para la humanidad. Eso es en una forma general, ¿verdad? Porque es una iglesia universal, es para todos los hombres. Jesucristo no nació solo para mí, no es intimista, sino que es Dios conmigo, pero que se da a conocer a toda la humanidad. Pero para achicarlo un poquitito más, vamos a decir, es un Cristo que tiene que influenciar en nuestra sociedad, en nuestro país, en todos los estamentos de la sociedad. Ñandela ña cambiana. Ñandela ya chacpana llevas allá, bueno ñande yara,
Pero hoy te venderé. Comenzamos el tiempo ordinario, es decir, comenzamos el tiempo nuestro, donde nosotros, después de haber entendido bien la propuesta de su Evangelio, con estos tiempos fuertes de Adviento y de Navidad, sobre todo porque Cristo ya está con nosotros para ser ofrecidos, y con el bautismo hemos dicho, aquí estoy Señor, añe comprometen en die, entonces sí, entonces nosotros decimos, Señor, aquí estoy para hacer verdaderamente tu voluntad. El tiempo se ha cumplido. Tú ya estás en medio de nosotros. Has cumplido con tu promesa. Koanga, she ayapota se parte. She koanga, ayepitasota, hashe ay cualcata, pendere hueruba y cueja, pendere me eva cuorebe. Y eso es lo que nosotros ahora, queridos hermanos, nos vamos a comprometer. ¿Entienden? Esto es lo lindo. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia hoy de una manera muy, muy, muy especial. Que la fuerza y que la gracia de Dios continúe en nuestra vida. Que la fuerza y la gracia de Dios entonces llegue a todos. Y que esa gracia, sobre todo de la conversión, cambiar chip, cambiar mentalidad, metanoia, así dice el Evangelio en el griego original, metanoia, metanus, cambiar mente, cambiar forma de pensar, porque eso nos va a llevar a cambiar la forma de actuar en los poderes de la justicia, en los poderes económicos, en los poderes de la salud, en los poderes de la familia, en los poderes entonces donde nosotros regimos y donde nosotros podemos verdaderamente ser influencers. Influencer desde el Evangelio, es decir, esa buena noticia que nosotros tenemos que llevar a nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre enseñe con autoridad el Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den testimonio de la presencia del reino en medio de los hombres, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan la autoridad moral y sean reconocidos por su honestidad, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los padres de familia, para que fomenten en la vida cristiana en el hogar y acudan con confianza al Señor, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía y saber que tu presencia entre nosotros recobras vida. Vino y pan, mucho más, mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Mucho más, mi vida yo te doy para hacer
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgias de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Alabado sea Jesucristo, paz y bien.
Seguimos con la Cruzada del Santo Rosario, la cual busca alcanzar su objetivo mediante el rezo diario del Santo Rosario en familia. Procura que los cristianos tengamos conciencia viva de nuestra dignidad y misión salvadora en el mundo. Por eso debemos entregarnos plenamente al amor de Dios y al apostolado mediante nuestro ejemplo, la veneración, lectura y meditación de la palabra de Dios, la enseñanza del catecismo y la participación activa en la celebración de la Santa Misa y en la recepción frecuente de los sacramentos. Ahora compartiremos con ustedes un denario del Santo Rosario. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salud, Rey de los judíos», y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás de Cori. En 1683 fue ordenado sacerdote y fue conocido por su estilo claro y simple de predicar y por su admirable devoción a la Eucaristía. Se unió a la comunidad de Civitella, ahora de Legra, donde vivió hasta su muerte, a excepción de los 6 años que vivió como guardián del convento de Palombara. El 11 de enero de 1729 murió mientras dormía. Señor.
buscaré otro más. Estás borracha, espera que se te pase la borrachera y después vení. No, yo no estoy llorando, le estoy pidiendo al Señor que me dé un hijito. Uy, después de un año el Señor le concedió este pedido a Ana, sí, y se llamaba Samuel. Al Señor se lo pedí. Uy, anotá en tu libretita este libro, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 20. Anotate bien y aprende muchas cosas más. Se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó y le dijo: cállate y sal de él. Uy, el espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. ¡Qué maravilla! Su fama se extendía por todas partes.